Muy bien, el sí a la vida va unido al sí a la sexualidad. En este mundo a veces, sobre todo los jóvenes, pueden tener una idea de algo negativo en la sexualidad. Entonces, pero la sexualidad es algo hermoso, es algo que está en el designio de Dios, siempre y cuando ese sí a la sexualidad sea dentro del matrimonio, ¿sí? Sobre todo la sexualidad esponsal que llamamos. Y la sexualidad va muy unida a la visión que tengamos, ¿no?, de nuestra pareja o de nuestro esposo, de la sociedad y de la familia. Dios pudo haber hecho las cosas distintas. Si ustedes regresan al Génesis, una de las características más importantes que está en el Génesis es que Dios nos creó varón y mujer. Dios pudo haber puesto en el Génesis que nos creó con pulgar opuesto, despeluchados, ¿no?, con posición erecta. Pero Dios lo que habla es que nos crea varón y mujer. Y dice, dejarán a su padre y a su madre, serán una sola carne y poblarán la tierra, o henchir la tierra. Ese es el lenguaje más preciso. Entonces la sexualidad, sin lugar a duda, está unida al tema de la vida. Y los esposos católicos muy comprometidos, nos hemos enganchado en el anticoncepcionismo. Es decir, hemos comprado la idea de que un hijo puede ser una carga. Tristemente para los jóvenes les ha llegado el mensaje que hay hijos queridos, no queridos, planeados, no planeados, deseados, no deseados. Y todos somos igualmente valiosos. Y esta visión ha provecido lo que es la maravilla de la sexualidad esponsal. Y Dios pudo haber hecho las cosas distintas. Fíjense, Dios es creador y todopoderoso. Él pudo haber designado que hubiera un arbolito de flores rositas, de las cuales nacieran las niñas. Y acá otro arbolito de flores azulitas, espinosito, de donde salieron los niños. Y entonces, ¿cómo no sería complicado? Bueno, si ya se están extinguiendo los franceses y, por cierto, también los mexicanos, porque ya estamos abajo de la tasa de recambio. Ahora me encanta ir a Guatemala porque les digo, les voy a dejar un país súper bonito, entonces les voy a dejar un país súper bonito porque pues me caen re bien. O sea, nosotros ya estamos abajo de la tasa de recambio. O sea, nosotros en unos 40 años vamos a estar como Europa, nos vamos a estar extinguiendo. Entonces, a lo mejor para Dios hubiera sido más fácil los arbolitos, pero Dios no quiso que fuera a ser. Fíjense, Dios quiso que los esposos fuéramos co-creadores con Él. Nosotros no podemos crear nada, no somos co-creadores, somos con-creadores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios necesita de una materialidad que les damos los esposos para que Él pueda crear una nueva vida. Si ustedes regresamos otra vez al Génesis, fíjense, para que se creara a Adán, tomó arcilla, moldeó un muñequito que se hubiera quedado como un muñequito de arcilla. Es el cable, doctor. Sí, yo también, y le doblé ahí para ver si funciona. Está bien. Entonces mejor no doblarlo. A ver, ¿no lo doblo? Ahí creo que está mejor. Con las sombras. Ok. No, bueno, pues ese sí va a estar pasando. Ese sí va a estar pasando y no pasa nada. Entonces tomó arcilla, moldeó un muñequito que se hubiera quedado como muñequito de arcilla, pero sí tomó una cuestión material y gracias al soplo divino crea al hombre. Ya la mujer pues toma una costilla de Adán, se hubiera quedado como un muñequito de huesito y él crea al hombre. Pero sí tomó una materialidad y ya vamos a ver cuál es la participación de los esposos en cada nueva concreación. Dios toma una materialidad, que es lo que enseguida voy a explicar, que es lo mío, que es la biología, pero no podía saltarme esta parte que es muy importante. Y el sí a la vida y el sí a la sexualidad esponsal tienen que ver con el sí a la familia. Hoy hay que aclarar, pero solamente hay una forma de formar una familia, que es del matrimonio, que hoy hay que aclarar que sea varón y mujer.
La unión de dos personas del mismo sexo, las personas homosexuales me merecen todo mi respeto y he hecho toda mi inteligencia por ayudarles como médico, ¿sí? Pero entendemos que biológicamente dos cuerpos iguales no se pueden unir. Cuando unimos un rompecabezas, buscamos presas complementarias. Y la unión de dos varones o de dos mujeres es siempre estéril. Incluso a nivel de laboratorio no se pueden unir dos células sexuales de hombre o dos células sexuales de mujer. Entonces hay que aclarar hoy, pero la familia viene de la unión de un varón y una mujer. ¿Qué ha afectado fuertemente esto? Una ideología que se llama la ideología de género, ¿sí? Que es eso, unas ideas, que cuando uno la estudia uno dice, bueno, pues la propuesta no tiene ninguna fundamentación ni biológica, ni antropológica, ni nada. ¿Sí? ¿Qué es el sexo? Aquí les voy a dar, porque algunos de ustedes veo caras de que son papás. ¿Quiénes son papás aquí de adolescentes? Bueno, ¿quiénes son papás de niños? Bueno, entonces, les quiero recordar aquí y decir que por favor no tiren la toalla, mis queridos papás. Fíjense, a los papás nos han convencido de que nosotros no somos buenos para educar en este tema, que los niños ya saben más que nosotros y que qué les vamos a explicar. Y entonces hemos delegado ese regalo tan maravilloso a la escuela, al Estado. Y esto no es azaroso. La directora o una exdirectora de Planned Parenthood, esta filial de Naciones Unidas, que hoy está el escándalo de que venden las partes de los bebés, entrevistaron a una exdirectora y le preguntaron que quién era su principal población para llegar a hacerse un aborto. Y ella dijo, pues jóvenes entre 15 y 18 años, porque ya más grandes, pues como quiera que sea, de alguna manera lo podían mantener. Pero los de 15 a 18, primero se mueren de terror de decirle a la familia, y segunda, pues no tienen con qué sostenerlo. Pero entonces dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a lograr que nos vengan chicas embarazadas entre 15 a 18 si están bajo la custodia de la familia? Los están cuidando, les están fomentando la castidad, ¿no? Y entonces dijeron, miren, vamos a convencer a los papás de que ellos no son buenos para educar en la sexualidad, la toma el Estado, y ahora pueden ver ustedes en las legislaciones, en las políticas públicas, en los libros de texto, en los programas, etcétera, etcétera, que casi a edades cada vez más tempranas, cuando menos la cartilla de salud la tiene desde los 9 años, el capítulo de salud reproductiva y sexual, que es un término además ideológico, porque cuando yo estoy enferma del aparato reproductor, ¿a quién voy a ver? Al ginecobstetra. No necesitamos una especialidad que se llama salud reproductiva, ¿no? Y cuando es el varón, va a ver al urólogo. Entonces, ese capitulito, cuando ustedes ven la cartilla de salud que a todos los colegios y a todos los niños de 9 a 19 les entregan, es realmente una monitorización y un estímulo para que tengan relaciones sexuales cada vez edades más tempranas. Ya estamos en los 9 años. ¿Y dónde están los papás? Y segunda, dijeron, entonces, pues los tomamos, los tiene el Estado, todos estos programas de educación sexual, hasta sexual entrecomillado, y les vamos a ofertar métodos anticonceptivos que no son eficaces, porque si son muy eficaces, pues no van a llegar embarazados. Y entonces lo más utilizado por los jóvenes es el condón, que es altamente ineficaz, ¿no? Y el coito interrumpido, que también es muy ineficaz, y más en un joven que no puede ni controlarse, ¿sí? Y remata a veces con el uso de la anticoncepción de emergencia, que además de todos sus problemas éticos, ¿verdad?, pues es eficaz en el 75% de los casos. Para una cuestión de evitar un embarazo, pues es de eficacia baja. Entonces vean cómo fue la trama del plan. Entonces ustedes, papás, tienen el deber y el gran regalo de ser los principales educadores de sus hijos, y más en una materia tan importante como esta. Y tienen también, decía San Juan Pablo II, el deber de oponerse. Ejemplo, si saben que el día de mañana, quien sea, va a dar una plática de educación sexual, si ustedes no saben cómo la va a dar, están de acuerdo cómo va a la dar, es decir, que sea alguien solidario y subsidiario, la da como yo quisiera que se diera, que yo les puedo asegurar que nadie la puede dar mejor que ustedes,
sea, a lo mejor autorizo, pero ni sé quién es, ni sé qué le van a vender, qué le van a promover, ni nada. Pues, ¿qué hacemos como papás? Mandamos una cartita, una notita y decimos, mi hijo no tiene autorización de entrar. Mándenlo a engrapar circulares a la biblioteca. Y si el 40% o el 60% del salón manda esa circular, la plática no se va a dar. Ese es el deber de oponerse, ¿sí? Entonces, por un lado, los papás hemos tirado la toalla. Y entonces, nuestros hijos ya no tienen un referente ético en este tema. Entonces, voy a tocar algunos términos de sexualidad que les puede servir para afianzar, salirse de la cuestión de la ideología de género. Entonces, primero, ¿qué es el sexo? ¿No? El chiste dice, ¿qué cosa? El sexo no es otra cosa más que en el mundo habemos dos tipos de personas, varones y mujeres. Tal cual lo dice el Génesis. Solo hay varones y mujeres. A la hora que se lleva a cabo la diferenciación sexual, que la mayoría es en el desarrollo del embrioncito, en la embriología, ¿puede haber errores? Sí. Pero son errores, anomalías o alteraciones en la diferenciación sexual. Después hay otro momento importante. El niñito, el bebecito varoncito aprende a ser niñito y la nenita aprende a ser niñita. Y es todo esto del desarrollo humano y la identificación y toda la parte del desarrollo de la diferenciación sexual en su área psicológica. Pero solo hay dos sexos. Por ejemplo, lo que dicen los jovencitos de hacer el sexo, pues el sexo no se puede hacer. El sexo está impreso desde la concepción. Y alguien que nunca tiene relaciones sexuales íntimas sigue siendo varón o mujer, ¿no? Entonces el sexo no se hace, ¿sí? Somos varones o mujeres. ¿Y desde cuándo somos de un sexo? Desde la concepción hasta la muerte. En cambio, fíjense lo que dice la ideología del género, que es una ideología. Para la biología no tiene ningún sustento. Ellos dicen, tenemos un género, escogemos un género, preferimos un género. Y este puede ser distinto al sexo. Cuando esta palabra género, en esta acepción, de manera arbitraria, inventada, desconstruyendo el lenguaje, se metió en Naciones Unidas en la conferencia de Beijing en 1995, se sacaron de la manga, porque no tiene sustento, 5 géneros. Entonces dijeron, alguien puede nacer varón, le gusta ser varón y escoge seguir siendo varón. Alguien puede nacer mujer, le gusta ser mujer y entonces escoge seguir siendo mujer, género femenino. Pero alguien puede nacer varón o mujer, sentirse atraído por personas del mismo sexo, no deja de ser varón o ser mujer, pero como se siente atraído para una persona del mismo sexo, se llama homosexual en este género, y además escoge, según ellos. Tercero es transexual, aquel que se hace todo el cambio de su cuerpo mediante hormonas y cirugías para parecer lo que no estaba determinado biológicamente. Yo ahí les digo muchas veces, caras vemos, cromosomas no conocemos, porque en los cromosomas está escrito si es varón o mujer, ¿sí? Puede tener una apariencia de otra cosa, ¿no? Esa es la persona transexual. Lo que hoy, de manera no precisa en ciencia, se está llamando transgénero, ¿verdad? Y están teniendo todo un problemón en Estados Unidos, porque llegaron al primer día de clases con la novedad en este año de que aquellos niños que se sintieran transgénero, pero que todavía no es edad de operarlos, como ya son niños, pero ya se sienten niñas, iban a entrar al baño de las niñas, y al revés. Entonces hubo un gran revuelo. Y vean, vamos pisando con talones esto, ¿sí? Y el quinto género es la bisexualidad. Aquella persona que puede actuar de manera homosexual y puede actuar de manera heterosexual. 2 años después dijeron, nos faltaron 2, les sacudieron a la manga y salieron 2 géneros más, ¿no? Y entonces agregaron lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y transvesti, que es aquel que solo se viste como del otro sexo, pero no se opera y todo. Varios años después sacaron 16, entonces ¿qué hicieron? Pues tomaron varias anomalías que yo estudio como genetista, ¿no? Y las agregaron. Y lo más increíble es que hace 2 años, ya lo cambió algo Facebook, hablando de esto con mis alumnos, les dije, no, el Facebook en inglés creo que tiene 30 y pico, lo abrieron y en ese momento había 65 géneros.
Entonces los adolescentes ponían en el Facebook su nombre, su apellido y después escoge entre 65. Cuando un adolescente está viviendo una crisis de identidad personal y parte de su personalidad es la sexualidad. Es ahí, incluida la sexualidad. Y entonces uno decía, hombre fluido, y le apretaba uno y salía una llavecita. De verdad no estoy exagerando nada. En la mañana te sientes hombre, pero conforme atardece, esto se va fluyendo, y en la noche, ¿no? Ese es el género, a diferencia del sexo. Entonces sean muy precisos en su lenguaje. Si ustedes quieren pedir las camisetas del equipo de básquet por sexo, digan por sexo. Entonces saben que van a ser unas de varón y otras de mujer. Si ustedes piden las camisetas del equipo de fútbol por género, tendrían que aclarar, vamos a considerar 5 géneros, 16, 7 o los 65 de Face. Y lo más complicado es cómo voy a saber de qué género son. ¿Sí? Entonces hay que ser muy precisos, no son sinónimos. ¿Y qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad es lo que me hace diferente. Parte de lo que me hace diferente, indudablemente, es mi genitalidad, el aparato reproductor, pero no es lo único distinto. Mi mano es femenina o masculina, no solamente en la forma de mi mano, la forma de mover mi mano, hasta el arreglo de mi mano, ¿verdad? La uña pintada, ¿no? Anillo, no sé. Caminar es distinto en un varón que en una mujer. Hoy que estaba ahí en el seminario, uno, clac, 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 y las puertas dicen, no, pues, puros varones, ¿sí? No tengo duda. Entonces, los gustos, uno entra a una recámara y uno sabe si es de un varón o de una mujer. Entonces, fíjese, es grandísima lo que nos hace diferentes a los varones y a las mujeres, y esa es la sexualidad. Los cursos de educación sexual son en realidad cursos de educación genital, porque si acaso te hablan de los aparatos reproductores, de qué se enferman los aparatos reproductores y cómo evitas el resultado biológico de los aparatos reproductores, que son tumores chillones, bebés, punto. Pero si tú procuras, en cualquier material que me dan, pones la palabra vida, la palabra amor, la palabra matrimonio, no está. Es muy reductivo el curso, por eso nadie lo puede hacer mejor que ustedes. Los dos sexos son totalmente distintos. No podemos llegar a la igualdad o a la equidad que ellos llaman de género. Somos distintos desde cada una de nuestras células, en nuestra psicología, en nuestra mano, etc. Pero ¿en qué sí somos iguales? En dignidad. Y gracias a que somos dos sexos diferentes, podemos ser complementarios. Entonces, un aspecto muy importante relacionado a la sí a la vida es la entrega esponsal, que es no solamente un acto de amor sublime que une a los esposos, en cortito es el pegamento del matrimonio. Pero también de esa unión puede iniciar una vida. Y la sexualidad indudablemente esponsal está unida a las dos. Aquí lo puse, son los dos fines de la sexualidad esponsal. Dicho esto, vámonos a la parte más biológica, ¿sí? Que es más lo mío. La pregunta aquí sería, ¿desde cuándo voy a trabajar una pastoral de la vida? ¿Desde cuándo una ley va a proteger a un mexicano? ¿Desde cuándo un doctor sabe que tiene un paciente? Y en lo personal, ¿desde cuándo existo yo? Siendo un auditorio católico, espero no equivocarme, pero el 100% ha de decir, pues ya sé que es en la concepción. Pero allá afuera muchas veces nos dicen, tú porque eres católico, porque vas con el Padre Hugo, vas a la parroquia de Pío XI. Como si fuera un dogma de fe. Y yo nunca en el credo he rezado, creo que la vida empieza en la concepción y no en la implantación. Dogma de fe. No. Tiene una razón biológica y eso es lo que yo voy a aportarles a ustedes de manera muy sencilla, para que puedan convencer a los de allá afuera mediante la razón. Para esto, tienen que regresar a sus clases de secundaria de genética. Hoy, tristemente, ya no les dan genética, les
Les dan anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, y cuando yo les digo, ¿por qué no les das genética? ¿Por qué no les das meiosis? No, doctor, esos temas son muy complicados. Bueno, pues así como se los llevan todos los viernes últimos de mes, ¿no? A leccionarlos, a que den todas estas cuestiones generistas, en vez de dar aspectos científicos, pues que los capacitaran para dar gramática, dar la meiosis y geografía, inglés y todo lo que necesitamos que sepan nuestros hijos, y al colegio le dicen ustedes, y la parte de sexualidad, para eso no te lo traje, eso lo hacemos en mi casa, como yo decida, ¿no? Que el colegio no le puede parecer como tú lo digas, pero pues es cuestión tuya, o a ti no te podría parecer como lo va a hacer el colegio, mejor se hace en la casa, no dejen ese ritmo. Entonces, todo el fundamento de esto se encuentra en la genética. La genética es una disciplina más o menos reciente aplicada a la medicina con Lejeune en 1959 y estudia todo lo que tiene que ver con el material de herencia. El material de herencia está en una estructura química que es la doble escalera, la doble hélice de Watson y Crick, que ese es el DNA. Y la otra molécula genética es el RNA, son los ácidos ribonucleicos que tienen que ver con el material de herencia. Y fíjense la riqueza del material de herencia. El material de herencia me hace pertenecer a una especie y ser único e irrepetible en la especie. Vamos a hacer un ejercicio rápido aquí. A ver, busquen una nariz igual a la mía en el auditorio. ¿Ya la encontraron? ¿Sí? O sea, ¿una igual a la mía hay? No. Pueden decir, bueno, es que aquí nadie es su familiar. Bueno, ahora saquen en su mente esa fotografía donde ustedes vean 5 generaciones en las bodas de oro de sus abuelitos. Busquen una nariz igual a la suya. Van a decir, mira, esta bolita de acá es de mi tía Chofis del lado de mi papá, y la cosita de acá es de mi tía Clotilde del lado de mi mamá, y el no sé qué y el no sé cuánto. Su nariz va haciendo cierto parecido a su familia, pero no es idéntica a la de alguien más, ¿verdad? Y ahora piensen en la nariz más grande que conocen, en esa de érase un hombre pegado a una nariz, ¿verdad? Si ustedes comparan esa nariz con una trompa de elefante, no tiene nada que ver con una trompa de elefante. Es una nariz humana. Y ahora piensen en la más chiquitita, en esa que el bebito nace, dicen, es que nació con nariz de cochinito. Ustedes ven el cochinito y dicen, no tiene nada que ver, si es un pellizquito de nariz. Eso es la genética. La genética me hace tener una nariz de características humanas, por más grande o más pequeñita que sea, es de características humanas, y es mi nariz, única e irrepetible. Si hiciéramos aquí un experimento azteca y sacara 20 corazones aquí, yo les podría enseñar que no hay un corazón igual a otro. Aunque todos los corazones comparten características humanas de cómo va la aorta y la cava y no sé qué, cada corazón es distinto. ¿Queda claro lo que es la maravilla de la genética? Este material de herencia está empastado en 46 libros de la herencia que se llaman los cromosomas. El número de cromosomas es bastante específico de una especie, pero más importante, el contenido de cada libro es específico de una especie. Entonces, los humanos tenemos todas las recetas de lo que somos, cada receta se llama un gen. Ahora que hablan de genes y genoma y todo, pues un gen es de cierta página a cierta página del libro donde está escrita la instrucción de qué color son mis ojos, o qué forma tiene mi pelo, etc. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, esta es ya, se llama un cariotipo, es lo que aprendemos a hacer los genetistas. Entonces estos están revueltos en el núcleo de la célula. Aquí hacemos toda una técnica donde los detenemos en un momento que se ven bien, los teñimos, los recortamos y los clasificamos por pares, del más grandote al más chiquito, ¿sí? Un 1 viene de papá, un 1 viene de mamá, un 8 viene de papá, un 8 viene de mamá, ¿sí? Los chiquitos especiales con síndrome de Down, que es lo que Lejeune describió la causa del síndrome de Down, es porque tienen 3 cromosomas 21, aquí no se ve, en vez de 2, tienen una trisomía 21, por eso son especiales. ¿Sí? Y el par 23, hablando de lo que decíamos hace rato, pues ahí está determinado el sexo de alguien, y está determinado
desde la concepción. Si es varón, es como en este caso, tiene un cromosoma grandote X y tiene un pequeñito que se llama Y. Si es mujer, tiene dos grandotes XX. ¿Sí? Todas las células de nuestro cuerpo tienen el material de herencia completo, es decir, tienen 46 cromosomas. La excepción a esto son las células sexuales o los gametos. Fíjense, los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y el femenino, que es el óvulo, tienen cosas muy distintas. El varón produce millones de espermatozoides diariamente a partir de la pubertad. Diariamente se producen millones de espermatozoides en el testículo. Y la mujer produce solamente uno al mes. Esto es determinado por especie. Rara vez 2, rarísima vez 3. Pero no produce 8 de manera natural. En las técnicas de reproducción artificial sobreestimulan a la mujer porque quieren que ovule como Basset Hound y capturar 8, pero eso no es de nuestra especie. ¿Sí? Por eso se forza la naturaleza y la ley natural. Entonces tienen cosas muy distintas, el tamaño, por ejemplo, ambas están vistas bajo microscopio, aunque indudablemente el óvulo es mucho más grande. Aquí vemos algunos espermatozoides para que los comparen de tamaño. Es la célula más grande del organismo, aunque no llega a ser macroscópica en la mujer. En la gallina sí. El huevo ranchero o estrellado de hoy en la mañana es realmente un óvulo de gallina. Y es macroscópico. Ustedes ven, la yemita es el núcleo, la clara es el citoplasma. Este niño me encanta, está maravillado con el inicio de la vida. Así nos deberíamos de maravillar todos. Muy bien. Y esto se puede platicar desde esta edad. Pues es maravilloso de cómo existí yo, ¿no? Y es una realidad biológica. Y no es necesario meterse a los detalles de otro tipo, ¿no? Bien. Entonces, lo que sí tienen en común las dos es que adentro de la cabecita del espermatozoide y en la parte central del óvulo está el núcleo y ahí está contenido el material de herencia. Y sean espermatozoides o sean óvulos, traen la mitad de la carga de herencia. El espermatozoide solo trae 23 cromosomas, uno del 1, uno del 8, uno del 14 y un solo cromosoma sexual. Varón puede hacer unos espermatozoides con carga X y otros con carga Y, porque tiene carga XY. En cambio, la mujer únicamente puede hacer óvulos con carga X. Entonces, ¿quién determina el sexo? ¿El varón? O sea, el chiste de que el señor flagela a la mujer porque nace de la quinta niña, pues se debería de autoflagelar. ¿Por qué determinó el sexo? Muy bien, están aprendiendo mucho. Me voy a tener que meter a una parte un poquito técnica, que esta es la que ya no quieren enseñar en las secundarias y la verdad es bien sencilla, ¿no? Pues claro que hay que estudiar. Que se llama la meiosis. Fíjense, las células tienen dos formas de reproducirse. Las células del cuerpo se reproducen mediante la mitosis, y entonces una célula de 46 cromosomas de la piel se reproduce y forma dos células de 46 cromosomas para sustituir la piel que se nos quemó en Acapulco. Pero las células sexuales se dividen por un proceso que se llama meiosis, que quiere decir mitad, porque se parte de una célula de 46 cromosomas y al final los gametos tienen solo 23 cromosomas. Aquí estamos viendo solamente uno de los 23 pares, para poder ustedes visualicen lo que pasa en la meiosis. Porque aquí está la respuesta científica, biológica y genética de por qué la vida empieza en la concepción y no en otro momento. Y que no es un acto de fe. Ni esto es solo para los católicos, es una evidencia de la ciencia. Y esto, por cierto, está en los libros de embriología. Fíjense, en un libro de embriología cuando te dicen a un bebito le late el corazón rudimentario que parece un tubito nada más a los 21 días y tal otra cosa se le forma a las 6 semanas, ¿dónde pusieron el cronómetro?
O se ponen de acuerdo, a ver, para ti 6 semanas a partir de cuándo, y para ti 21 días, todos entendemos, los 21 días los estamos contando a partir de la concepción. Entonces ustedes a la persona con la que estén platicando, o discutiendo o debatiendo, pues le dicen, ¿y dónde está su evidencia? En cualquier libro de embriología. Cualquier libro de embriología lo trae. Sin importar el autor, porque la embriología es una ciencia, como la geografía. Está en los libros de ginecología. Cuando a una mamá le dicen, usted tiene 6 semanas de embarazo y calculamos que su bebé nace para el 5 de marzo, 2 semanas antes, 2 después, ellos están contando 38 semanas a partir de la concepción, y como podemos nacer entre la 36 y la 40, pues quitan 2, para llegar a la 36 ponen 2 y están en la 40. Pero no es porque tengan duda de cuándo van a ser. Entonces, todos los ginecólogos y todos los libros de ginecobstetricia, todos cuentan a partir de la concepción. Entonces, si alguien dice arbitrariamente, ¡guau!, es en la implantación, pues esa persona que lo dice tiene más razón que todos los autores de todos los libros de gineco, o todos los autores de todos los libros de embriología. Y la genética lo mismo, que esto está mucho en un libro de genética. Entonces ustedes sientan esa seguridad de que todo esto está en los textos de la ciencia médica. ¿Qué sucede en la meiosis? Fíjense, aquí pinté como rojo que es el cromosoma que a este, vamos a suponer que este es un varón que está haciendo sus espermatozoides, se lo dio su papá. Y los cromosomas verdes son cromosomas que le dio su mamá. Pero como al final se va a quedar con uno de los dos, hay un momento de la meiosis, estrictamente se llama el paquiteno, donde se unen muy cerca los dos cromosomas homólogos. Por ejemplo, estos han de ser los 2 treces. Son homólogos porque tienen información, por ejemplo, de color de ojos, pero no necesariamente los dos dicen oscuro o los dos dicen claro, uno puede decir oscuro y otro puede decir claro, ¿sí? Por eso son homólogos, no idénticos. Y entonces lo que pasa es que, si se fijan ustedes, se crean unos puentecitos entre los dos, se llama el crossing over o el entrecruzamiento, y se intercambia un pedazo del paterno, se viene al materno, y un pedazo del materno se viene al paterno, ¿lo ven? Ese se llama el entrecruzamiento. Y esto sucede para que mi nariz se parezca a la de mi abuelo y mi abuela paterna, y a la de mi abuelo y abuela materna, porque si no, nada más se parecería a alguna de los dos. Y lo que es maravilloso, y es constatado por la ciencia, es que se intercambian de 3 a 5 pedacitos por cada par de los 23 pares de cromosomas homólogos. Perdón, de 3 a 8. Dejemos en promedio 5. ¿Alguien de aquí es ingeniero, actuario? Bueno, pues es bien interesante. Alguien que haga un cálculo actuarial de este, algún día algún alumno me lo llevó, me lo explicó y por supuesto no entendí nada, pero dije, sí está fundamentado, ¿sí? Entonces fíjense, 5 intercambios por 23 pares, denle a la matemática. Pero además, no siempre se intercambia el mismo lugar. Puede ser que en la célula de al lado, en vez de ser la puntita, sea de aquí a acá donde se intercambia, y de aquí a acá. Y entonces ya el intercambio fue distinto, para que vayan haciendo las combinaciones. Y después la segunda evidencia, que es lo que pasó aquí, es nada más y nada menos que una ley. En la metodología científica de ciencias positivas, lo que usamos para llegar a una conclusión es el método científico. Y partimos de la observación de la realidad y acabamos afirmando una hipótesis, descartando una hipótesis, elevando la teoría. Y cuando hablamos de una ley, que por cierto hay poquitas leyes, ¿no? Una de ellas es la ley de la gravedad, no lo voy a hacer, pero si yo suelto esto, se cae para abajo, ¿no? Y eso es indudable. Yo no puedo decir, a ver, aquí si votamos todos que se quede suspendido para que no me tenga que agachar, ¿no? Es tan obvio, ¿sí? La verdad es bastante intolerante, no hay negociación de la verdad, ¿sí? Eso es una ley. Esto está basado en las leyes de Mendel. Los que sí llevaron genética, se acuerdan que Mendel era este monje agustiniano, ya me corrigieron los agustinianos que fue agustiniano, ahora doy el mérito que era agustiniano,
que yo no sé si de premio o de castigo, lo mandaron a regar chícharos. En vez de lavar cacerolas, eso, su misión era regar chícharos. Pero tenía una fuerte inquietud científica. Él en un foro de científicos, quién sabe hasta dónde hubiera llegado, porque él fue de encierro, él tenía que regar chícharos, pero a él se le ocurrió hacer cosas a la hora de regar los chícharos. Entonces ponía bolsitas para ver cómo se combinaban los amarillos y los verdes, los de vaina rugosa, vaina lisa. Entonces hace sus dibujos que de manera póstuma se encuentran y son las famosas leyes de la herencia. Mendel es el padre de la genética y Lejeune es considerado el padre de la genética moderna, ¿sí? Entonces, esto se basa en la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel, creo que ya la vi que está floja aquí. La primera ley de Mendel dice que los cromosomas homólogos, una vez que ya se parcharon, de manera azarosa, se van a la célula de la derecha o de la izquierda. Es que se me complica, ahora tengo que jalar el hilito y acá, pero creo que ahí está. Entonces, fíjense, volado. El rojo, con su parcheo verde, se va para la de la izquierda. Y si el rojo se va para acá, el verde se va para acá. Ahora va a ser el volado para el cromosoma 2. ¿Cuál se puede venir para este lado por volado? Pues puede ser el rojo o el verde. ¿Y cuántas combinaciones podemos hacer? 2 posibilidades para 23 pares, 23 al cuadrado, que son 569. Y esto se sustenta en una ley de Mendel. La ley de Mendel es como decir, si yo suelto esto, no se va a mantener suspendido, no se va a ir para arriba, se va a ir para abajo, ¿sí? Y posterior a Mendel, los demás conocimientos nos sirven para ponerles mejores nombres a la ley de Mendel. Él hablaba de caracteres, después viene Watson y Crick, y entonces ya se habla de genes dominantes y recesivos. Hoy el proyecto Genoma Humano no hace más que quitarse el sombrero ante Mendel. Entonces, aquí no hay ningún terreno de creencia, es un terreno súper objetivo. Y es muy triste que un científico se meta al área de creencias en la ciencia. Mi creencia religiosa es un tema muy personal, pero yo como científico de la biología no puedo actuar en las creencias, actúo en las evidencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya no lo vamos a hacer para no tardar. ¿Qué es la concepción, la fecundación o la fertilización? Concepción es un término médico, está en los diccionarios médicos, está en los tratados médicos. En la farmacología están los anticonceptivos. Pues concepción es un término médico, que es el más rico para denotar en la especie humana la unión de un óvulo con un espermatozoide. Entonces, la concepción se define en medicina como la unión de un óvulo y un espermatozoide. Fecundación es un sinónimo que se usaba más para el reino animal. No decíamos el perrito fecundó a la perrita, hubo una fecundación de los perros. Y el término fertilización se usaba más para el reino vegetal, todo esto de la polinización y el estambre y cómo cae en la florecita, ¿no? Hoy la palabra fertilización le ponen un apellido que quiere decir en el vidrio, fertilización in vitro, y se usa para denotar cuando la unión del óvulo y el espermatozoide suceden en un frío platito de laboratorio. Esa es la fertilización in vitro, así en cortito. ¿Sí? A mí me gusta más hablar de concepción porque fíjense, concepción denota una parte material, que es la que yo les puedo explicar como biólogo, como médico en el área de las ciencias biológicas, pero sucede una parte inmaterial, que eso le toca al padre en el área filosófica y teológica. Yo puedo ver que sucede una animación, porque vamos a ver por qué podemos determinar que el resultado de la concepción está vivo, está animado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede en la concepción? Partimos de una célula, que es el gameto masculino, que solo trae 23 libros de la herencia. Uno del 1, uno del 2, uno del 3, etc. Y un óvulo que tiene solo 23. ¿Qué sucede en la unión del óvulo y el espermatozoide? El resultado puede ser una simple célula. Yo la verdad le veo carita de célula. Se parece al huevo estrellado de la mañana, ¿no?
y es una célula humana porque tiene 46 cromosomas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el resultado de la unión de estos gametos pudiera ser un nuevo ser humano, que por tener solo un día de existencia tiene un cuerpo redondito unicelular, es decir, que fuera un embrión unicelular. La gran diferencia es que si es una célula, es un qué, písalo, tíralo, aviéntalo, véndelo, regálalo, porque es un qué, es un tabique más de mi cuerpo. Cada célula no es un quién, yo los he hecho de millones de quiénes, ¿no? Pero si pudiera ser un ser humano, o es un ser humano, ¿es un quién? ¿Qué? ¿Quién? Para el debate de los temas de la vida es muy importante tener esto claro. Y para el que menos se necesita para el aborto. A veces nos quedamos en la defensa de la vida, en la pastoral de la vida, atoradísimos en el tema del aborto. Por una parte, el aborto es la consecuencia de los anticonceptivos y nunca vamos a llegar a 0 abortos si no llegamos a 0 anticonceptivos. Y no es tampoco el único tema. Este tema les va a enseñar cómo más adelante tiene que ver con los bebés de laboratorio, con la clonación, con las células madre, con muchas otras cosas más. Entonces, ¿sería es qué o es quién? Si fuera un quién, significaría que todos nosotros, el primer día de nuestra existencia, las primeras 24 horas, todos tuvimos un cuerpo redondito unicelular. Algunos volvemos a tener un cuerpo redondito, pero ese es de billones de células, ¿sí? Pero todos algún día lo tuvimos, el redondito de una célula. ¿Dónde está la respuesta? A ver, ¿la ciencia se construye por votación? ¿La ciencia se construye porque nos pongamos de acuerdo? ¿La ciencia se construye por quién está en el poder? La ciencia se construye por una evidencia. Entonces eso de que digan es que no se sabe y vamos a votar, oye, pues si no se sabe sigue estudiando y mientras no sepas ante el principio de la duda, tú respétalo como si fuera. A mí me parece, después de quemar pestañas en textos de embriología, ¿cuáles todos? Textos de ginecología, ¿cuáles todos? Y textos de genética, ¿cuáles todos? Que está muy claro. ¿Dónde está la respuesta cuando yo me voy aquí adentro? Fíjense. Cuando sucede la concepción, suceden dos cosas. 23 más 23, 46. Indudablemente, el genoma humano se completa. Porque los gametos solo traen la mitad del genoma humano, ¿están de acuerdo? Y no puede haber media persona. Entonces, la primera evidencia de lo que sucede es que el genoma humano se completa, o está completo. Un gran error en el 2007, cuando pasó la ley que fuertemente despenalizó el aborto en la Ciudad de México, la votación de algo que no se debió de haber hecho por votación, que es cuando inicia la vida de un ser humano y la digna protección de la ley hacia esa persona, si es de mexicano porque nació en territorio mexicano o es de papás mexicanos, se hizo por votación, por un desplegado de periódico, en donde dijeron, lo que sí sucede en la concepción es que se completa el genoma humano. A ver, tener un material de herencia completo de 46, ¿eso me da seguridad que ahí hay un genoma humano, un ser humano? No. Cada célula de mi piel tiene 46 cromosomas. La célula de mi ojo tiene 46 cromosomas. La célula de mi hígado tiene 46 cromosomas. La célula de mi intestino tiene 46. Pero no es lo único que sucede. Pero ellos se quedaron hablando de una verdad parcial. Yo no estoy hecha de billones de seres humanos. Estoy hecha de billones de células que tienen 46 cromosomas. Entonces, esa no es la razón, es una de las partes de la razón, pero si la dejamos solita, nos desarma. Es que lo que sucede son dos cosas. El genoma humano se completa o está completo, y segunda evidencia, la mujer, la esposa, puede hacer 1 millón de óvulos distintos por el entrecruzamiento, es decir, los pedacitos que se intercambian, y la ley de segregación de Mendel.
1 millón de óvulos distintos, por la recombinación genética que viene del entrecruzamiento y viene de la segregación. Es decir, hoy de moda que dicen soy totalmente palacio, pues yo soy más totalmente diferente por el millón de óvulos que hago que por ir al palacio. Entonces es muy exclusivo. Y una mujer libera a lo largo de toda su vida un máximo de 500 óvulos, a lo largo de toda su vida. Es decir, le sobran para que tenga una carga genética distinta. Y el varón, por supuesto, el mismo esposo, porque si es otro, pues ya es otra carga genética, hace 1 millón de cargas genéticas distintas. Claro, en el varón deposita en ese acto, fíjense bien en mi lenguaje, en ese acto de amor maravilloso, exclusivo de los esposos, en una parte del cuerpo de la mujer que se llama la vagina, de 300 a 500 millones de espermatozoides. Es decir, 300 o 500 tienen la misma carga genética. Pero otra vez volvemos a lo numérico. 1 millón de posibilidades por 1 millón de posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad de que se vuelva a hacer la misma combinación genética? ¿Cuánto es 1 millón por 1 millón? Apriétenle a su celular, quién sabe si tengan suficientes ceros. 1,000 millones, no sé por qué en inglés dicen 1 billion. Es decir, es un 1 con 12 ceros. Estadísticamente no es imposible, pero tendría que haber casi 1,000 millones de hijos para que a ver si otro vuelve a tener la misma combinación genética. ¿Esto qué me denota? Que aquí no solamente se completaron los 46 cromosomas, sino esa carga genética es única, nueva e irrepetible. Esta no es un sueño de alguien que después dice, no, pues el filósofo se lo inventó. Es una evidencia de la ciencia de la biología que retoma la filosofía, el derecho, la teología para lo que tiene que legislar, hablar, etc. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que el material de herencia de aquí fuera igual a otro es de 1,000 millones. Entonces, ahora sí tenemos las dos premisas. Primera cosa que sucede, genoma humano completo, ¿sí? Segunda cosa que sucede, ese genoma humano es único, individual e irrepetible. En una sola palabra quiere decir individual, que no es lo mismo que indivisible. Individual quiere decir que esa combinación genética nunca ha existido. Y entonces la conclusión de esas dos premisas, si tengo un genoma humano completo y ese genoma es individual, conclusión, esto sin lugar a duda es un individuo humano diferente al papá y a la mamá, porque la genética de esta señora que dio el óvulo es 50% parecida acá, pero no es la misma. Y es una falacia que algunos grupos digan, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Y pueden ganar muchos votos, pueden ganar mucha espectacularidad, pero la verdad no es cierto lo que están diciendo. La célula de mi ojo tiene la misma genética que la célula de mi pierna y tiene la misma combinación genética que la célula de mi intestino. Y este nuevo individuo humano tiene una genética que no es idéntica a ninguna parte del cuerpo. Es 50% parecida a mamá, 50% parecida a papá. Y por cierto, me encanta porque don Carlos Abascal en esas ponencias que hubo en el 2007, él decía, que cerró con broche de oro, él decía, queremos que el bebé viva y queremos que el varón se haga responsable. Y hoy la paternidad no es un acto de fe. Antes era un acto de fe. O sea, yo doy fe y creo que sí es mío el chiquillo, porque hemos estado casados tantos años, porque hemos convivido tanto tiempo, etcétera, y la ley ahí tiene sus parámetros, ¿no? Pero hoy la paternidad es un acto de fe. Si a mí me llaman a hacer un peritaje genético, yo tomo muestras del chiquito, tomo muestras de él o los supuestos papás y sale. Aquel supuesto papá que tiene 50% parecido al material de herencia, indudablemente es el papá.
Ese era el único momento donde una feminista me compró el asunto, me estuvo llevando su programa de radio hasta que le dijeron quién era yo, ya no me volvió a invitar, pero aproveché como 2 o 3. ¿No? Y entonces yo les decía, ¿a quién libera el aborto? O sea, porque en el feminismo de género, que nos dicen que nos liberan a las mujeres, yo por lo pronto, yo no sé de qué. Voy hace rato una jovencita por aquí, aquí hay otras jovencitas, fíjense. El aborto solo libera al varón de su responsabilidad de manutención de su hijo. De acuerdo al Código Civil Federal, el papá de un hijo, independientemente que sea esposo, arrejuntado, encuentro supercasual o lo que sea, tiene la obligación de mantener al hijo hasta que tenga 18 años. Tengo una campaña de ayuda virtual a las mujeres embarazadas y lo he hecho en diversas ocasiones y digo, a ver, ¿quieres que te saquemos a tu niño y estas son las consecuencias para ti? ¿O prefieres que yo logre que te mantengan durante 18 años? ¿Qué creen que dice la mayoría? Está orillada a abortar porque, por cierto, la corrieron de su casa. Mucho cuidado con los mensajes que dan a los hijos. Uno de los terrenos más difíciles cuando me mandan ahí, ¿no? Es que mi mamá es de la pastoral, del quinto matiz, de la quién sabe qué, y mi papá de la quién sabe qué, yo estoy embarazada, ¿y cómo voy a decir? Porque son los que están más a riesgo. Y nuestros jóvenes se acuerden que desde la cartilla de salud, el permisivismo que hay hoy en la familia, ¿verdad? Pues puede suceder, están muy presionados, ¿no? Y poco supervisados. A mí me sirvió mucho, se los paso como papás, mis hijos ya ahora son superadultos, ¿no? Pero yo tenía una amiga que les decía, a ver, si un plan no me late, prefiero que tú llores el fin de semana completo a que todos lloremos toda una vida. Porque igual ese plan que no me latía, podía pasar algo que iba a hacer que lloremos toda la vida. Y si fue el plan más color de rosa y ni modo no fue, pues no pasó más que unos llantos de un fin de semana. Es bien importante que ustedes regresen a ser la autoridad de sus hijos. No son sus amigos, ¿no? Son sus papás. Y ustedes los tienen que cuidar. No le dejen el cuidado a los programas de educación sexual, no dejen el cuidado al antro, no dejen el cuidado. Bueno. Entonces, esta es la primera evidencia. Tenemos un genoma humano individual. Perfecto, ya me tocaron la campanita. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Entonces, vamos a dejar aquí. Entonces, la primera evidencia es un genoma humano individual. La prueba de paternidad y el aborto solo libera al varón de su responsabilidad. Fíjense, si un varón no alcanza en la Ciudad de México la ficha para que el aborto sea gratuito en una clínica del DF, que son las únicas que lo hacen gratuito, siempre van a ver los de las tarjetitas que por 5,000 pesos se los hacen en otro changarro. Y como todo está legalizado y está permitido en la Ciudad de México, porque mientras suceda antes de las 12 semanas, cualquier cosa se vale, nada más que no sea forzado. Puede ser con gancho de tejer, en medidas clandestinas o no, o sea, solo legalizaron la clandestinidad. Y por cierto, cerca de San Valentín lo ponen en 2,500 ahí por la límite Iztapalapa. ¿Qué le sale más barato a un joven? ¿Pagar 5,000 pesos en una ocasión y deshacerse del problema? ¿O pagar al menos 5,000 pesos mensuales durante 18 años? ¿Es el aborto a quién libera? Al varón de su responsabilidad. Y mis queridas jovencitas, no se enganchen en la ideología de género. En mi época medieval, si un varón utilizaba a una mujer sexualmente que no fuera su esposa, le daba una lanita a cambio. Hoy son utilizadas, no les pagan nada a cambio, a veces ustedes pagan las bebidas. ¿A quién liberaron? Al varón de tener que pagarles, ya no tienen que ni siquiera ahorrar para eso. Y así nos podemos seguir. O sea, yo hasta ahorita no encuentro de qué nos ha liberado a la mujer, ningún tipo de feminismo, pero muy claramente el de género. Entonces salimos a descanso, creo que son, usted da el anuncio, nada más porque no sé si va a funcionar, 15 minutos, 10. 10 minutos, porque nos queda material y quiero sí tener un buen rato de intercambio de preguntas. ¿Sí? Muy bien.